¿cómo hacer para que las familias, una familia, la familia, su familia, mi familia, sea bendita? ¿Cuál es la clave para que así sea? Que sea bendita por Dios y no con lo que a la persona, al común, le parece es una bendición, sino realmente con la bendición del creador de la familia. ¿Y quién es Él? El Dios de Abraham, Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al manual de nuestro fabricante, que contiene sus instrucciones sagradas para la humanidad. En Génesis vamos a encontrar y vamos a recibir la respuesta para que esto sea. ¿Qué? Que la familia sea bendita con la bendición ¿de quién? Del creador de la misma. Pero antes de ir al pasaje bíblico, pregunto, ¿usted considera este libro como el manual de Dios con sus instrucciones, mandamientos, no sugerencias, sino instrucción divina que viene como una autoridad absoluta para usted y para nuestras vidas? Respóndase en el corazón, porque muchos están ignorando las instrucciones del manual del fabricante. No le están prestando la atención y compromiso debido, cuando el hacer caso omiso a la palabra de Dios es lo que tiene mal a la familia. Vamos a Génesis 12. Génesis 12. Dice en Génesis 12, en el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El asunto a tratar a continuación. Sigamos el orden divino. Dígaselo al que está atrás: sigamos el orden divino. Lo primero que debemos entender es que una familia bendita sigue el orden de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos entender? Que una familia bendita sigue el orden de Dios. Aquí vemos que la bendición de una familia, Génesis 12:1, de un hogar, de un matrimonio, empieza ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por la cabeza. Empieza por la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? El varón.
¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? No sé si logramos sentir los hombres aquí el peso de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y si logramos ver los hijos, las esposas, qué importante es que el varón esté como Dios quiere. Porque está muy claro que la bendición de una familia, de un hogar, de un matrimonio empieza por la cabeza, y la cabeza es el varón. Fíjense que cuando Dios planea bendecir la familia, maneja un orden, sigue un orden, nos enseña un orden, y en su orden esta bendición entra a través del varón. El marido, el papá, bueno, si es que ya tiene hijos, o sea, él es el canal que Dios escogió y llamó. ¿Con qué propósito? Para que la familia sea bendita. El varón. El varón. Y de ahí para abajo toda la familia es bendecida. Por eso yo animo a las mujeres casadas cuyos maridos no creen a la palabra de Dios, a que se sujeten como Dios quiere. Porque si la bendición no se da en el orden establecido por Dios, es obvio que la familia no estará como Dios quisiera y como nosotros debemos querer que esté. Y mucho cuidado los varones solteros, porque sin la bendición de Dios, queridos varones, es imposible tener una familia bendecida realmente. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho ¿a quién? ¿A quién? Abraham. No Abraham, aquí dice Abraham. ¿Por qué no puedo decir Abraham? Porque Abraham está así escrito en la palabra, y eso quiere decir que tiene un significado. Si dijera Abraham, tendría otro significado. Y para entender la palabra es importante saberla leer. Cuando Dios determinó bendecir a la familia, ¿qué hace? Se revela en este caso y se dirige a la persona de Abraham, ¿verdad? No se dirige a Sara. Ella estaba casado, ella estaba haciendo hogar, no habían hijos. No se dirige a Sara. Ahora, por no dirigirse a Sara, ¿era Sara indigna de ser llamada primero que Abraham? No. Entonces, ¿por qué no la llamó a ella y después a su marido? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque si hay algo que tiene Dios es que es ordenado. Dios no es desordenado. Y grábese, entienda esto: Dios no es desordenado. Dios es un Dios de orden. No lo hace porque pasa que Dios no se contradice a sí mismo. No lo hace porque en su plan para la familia, Dios ya determinó un orden desde el principio, desde que la crea. Él ya determinó los roles
que debe seguir un orden dentro de la familia. ¿Para qué? Para que la familia realmente goce de esa bendición que Él quiere. La que Él quiere. La que Él quiere. Y hay que dejar ya de achacarle a Dios que la bendición que se tiene viene de Él, cuando no es así. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto sí viene de Él. Satanás bendice. Y la persona por sí sola puede conseguir cosas. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo? Un ser humano puede proponerse conseguir muchas cosas que para él son ¿qué? Una bendición, pero que no son la bendición de Dios para su vida. Una cosa es que como persona obtenga lo que quiere, y otra cosa es que como persona obtenga lo que Dios quiere. Son dos cosas totalmente distintas. Y no confundamos las cosas. Una cosa es lo que la persona propuso obtener y que para ella es una bendición. Y otra cosa es lo que la persona alcanzó, porque Dios dijo que eso era para ella, pues esa realmente es su bendición. Son dos cosas totalmente distintas. Y en esto hay que ser muy juiciosos y muy cuidadosos. ¿Para qué? Para no engañarnos a nosotros mismos. Muy bien. Para los despistados, ¿de qué estamos hablando? Del orden de Dios. ¿Copió? No estamos hablando de su orden. El pastor Juan Carlos Mayorga no está imponiéndoles a usted su orden. El pastor no está diciendo lo que a él le parece que es el orden para la familia. La mayoría vive en función de seguir su orden. Pero aquí de lo que se está hablando es del orden de Dios, no el orden del ser humano. Pues lo que es correcto, el orden de todo, no lo define ni lo determina el ser humano. ¿Quién lo define y quién lo determina? Dios. ¿Cómo está usted con Dios? No puede decir una persona que sigue el orden de Dios cuando no está bien con Dios, cuando no hay una relación con Dios. Por eso, ¿qué hace Dios para que nosotros podamos seguir ese orden? Nos deja su palabra. La palabra nos traza el orden de Dios. ¿Qué hace Dios para que nosotros podamos seguir ese orden? Derrama en nosotros su Santo Espíritu, para que podamos entender lo que es apropiado, lo que es correcto, el orden correcto, y seguirlo en todos los ámbitos, empezando por ¿dónde? Por mi familia. Porque bien o mal, cada uno tiene una casa. Cada uno tiene una familia. Pero la clave está en que sigamos el orden para que esa familia realmente tenga ¿qué? La bendición de Dios. Y desde el principio vemos ese orden. Hablo de la creación. Primero hizo al hombre y no a la mujer. Dios no hizo primero a la mujer porque las damas son primero. No. No hizo primero a un bebé porque los niños son primero. No. Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer la hace ¿de dónde? Del mismo hombre. Impresionante, ¿no? Y eso es significativo. A la mujer la hace del mismo hombre. Porque hay que entender un orden. Hay que entender que nos necesitamos. Hay que entender que es en conjunto que comenzamos a seguir ese orden, teniendo en cuenta cómo Dios crea la familia. Así que
Dios con Abraham respeta el orden establecido desde el principio. Él lo sigue, no se contradice, no lo va a torcer. Él no va a decir, la verdad, a ver, yo veo entre Abraham y Sara, Sara es como más sabia, voy a llamar a Sara. No, Dios no va a torcer lo que Él ha establecido. Dios no va a violentar lo que Él ha establecido. Dios no se va a retractar de ese orden. Desgraciadamente, muchos cristianos creen que sí. Y ya me van a entender por qué lo digo. La verdad es que Dios no sabotea lo que Él establece. Dios no lo sabotea. Dios lo respeta y Dios lo hace respetar. Y a Dios le gusta hijos así. Ahora, ¿qué hijos son así? Hablo de los hijos de Dios, las hijas de Dios. ¿Qué hijos, qué hijas de Dios son así? Aquellos que cada vez que pueden durante todo el día le dicen al Padre así: Señor, yo quiero ser perfecto como tú eres perfecto. No acepto más, no acepto menos. Y ¿saben qué? Es muy raro hijos en función de ser perfectos como Dios es perfecto, porque a la mayoría le gusta decir: somos humanos, nos equivocamos. El que tiene boca se equivoca. A la mayoría le gusta acolitar sus imperfecciones. Pero cuando realmente conocemos a Dios, realmente estamos en su palabra, no podemos dejar a un lado que Jesús haya dicho: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo sé que si hay algo que le cuesta a la gente hoy día, es tener que compartir su vida con una persona que quiere hacer las cosas siempre bien. A la mayoría le carga eso, porque la mayoría es amante de la mediocridad. Hacer las cosas como salgan, a intentar hacer las cosas. Y Dios no nos llamó a intentar hacer las cosas, a buscar, a procurar ser lo mejor que podamos. No, ese no es el reino. El reino tiene que ver con hacer como dice la palabra, creer en Él como dice la Escritura, ser perfectos como Él lo es también. Si hoy vemos las cosas al revés, la familia en desorden, incluyendo a la familia de la fe, ¿a qué se debe? A que el mismo ser humano, y hablo de los creyentes, insisten en llevarle la contraria a Dios. ¿Me estoy explicando? Y Dios ha dicho de una forma, pero la persona insiste en hacerla de otra. Y creen que Dios respalda eso. Dios no respalda el desorden. Pero vemos creyentes desde el liderazgo en las iglesias insistiendo en llevarle la contraria a Dios, confirmando lo que le lleva la contraria a Dios, animando a quien le lleva la contraria a Dios. Promueven el desorden. Lo hacen en ignorancia, lo hacen por miedo, lo hacen por avaricia, lo hacen a conveniencia, lo hacen engañados. Y la gente así lo quiere. La gente aplaude eso. La gente ama llevarle la contraria a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque mientras estemos en esta carne que todavía no ha sido redimida, nuestra carne va a estar a favor de ir en contra del conocimiento de Dios. Nuestra carne va a estar a favor de contradecir las Escrituras.
Y solo un entendido sujeta este cuero, este pellejo, para que no prevalezca contra el conocimiento de la voluntad de Dios, contra el conocimiento de Dios. Batalla todos los días hasta que Cristo venga. Porque hay una lucha entre la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Quién prevalece? Lo decidimos usted y yo. Yo decido que prevalezca el espíritu. Y la gente dice amén a lo que le lleva la contraria a Dios, cuando el manual de fabricante revela claramente un orden, en este caso para la familia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como está escrito en 1 de Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Qué dice 1 de Timoteo 2:13? Usted lo puede leer conmigo. Porque Adán fue formado primero, después ¿quién? Y saben, esto nos muestra lo escrito allá en Génesis 2, que el hombre que fue formado primero y después la mujer. Y vemos en el Nuevo Testamento que este orden sigue vigente. ¿Para qué? Para que una familia sea bendecida, incluyendo ¿cuál? La familia de Dios. Es más, este versículo de 1 de Timoteo 2:13 confirma, nada más ese versículo confirma para la iglesia universal de todas las culturas y de todas las épocas la razón por la cual en el orden de Dios una mujer no puede presidir una congregación enseñando la palabra de Dios de manera formal. La mujer y la congregación que permita esto, el liderazgo que acolite esto, lo voy a decir lo más claro que pueda, que no me enrede cuando lo diga, está en pecado. Literalmente está en pecado. Ay, pero si es que predica lindo la hermana, si es que predica lindo la pastorita, está en pecado. Porque no es bíblico que la mujer le enseñe a la congregación homogénea. Es antibíblico, es desorden. Si lo hace es pecado, si lo hace es rebeldía. Además que nada justifica que una mujer haga esto, nada. No hay una porción en la Biblia que justifique que una mujer presida una congregación en este sentido. No lo hay. Pero la gente los ha encontrado. ¿Sabe por qué? Porque ven lo que desean ver. Son injustos. No ven las cosas realmente como dice la palabra. Y las sesgan a un punto y las tuercen a un punto que logran entender y darle a entender a los demás lo que nunca vamos a ver en la palabra de Dios. Así están las cosas, mis hermanos. Y entonces, personas que enseñan esto, como yo lo hago, somos rebeldes para ellos. Somos intolerantes. Somos machistas. Somos feministas. Pues bienaventurados somos cuando por la causa del Señor nos vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Porque eso es una calumnia. Hacer las cosas según Dios lo establece no es ser rebelde. Pero cuando hacen las cosas como la persona lo entiende con su mente humana, sí es rebeldía. Así como el llamado de Dios a Abraham difiere del llamado de ¿quién? De Sara, porque Dios llamó a ¿quién? A Abraham, ¿verdad? Lo llamó a él. Ya lo estoy diciendo en el otro nombre. Lo leímos en Génesis 12:1, Abraham.
así también la mujer tiene un llamado distinto dentro del marco de la iglesia. Y que la iglesia, la familia de la fe, la familia de Dios. Y me estoy refiriendo a su rol, su función como tal. No es la misma función de la mujer dentro de la familia de la fe que la misma función del hombre. ¿Puede una mujer hacer lo que el hombre hace? Claro. Pero si no es lo que Dios estableció, es rebeldía. ¿Hay iglesias en rebeldía? ¿Por qué prestarnos para eso? ¿Hay familias en rebeldía? Porque la mujer quiere ser la cabeza. Y eso es rebeldía, eso es pecado. Y hay mujeres que se divorcian porque no toleran que ese señor sea la cabeza. Ellas quieren tener el mando. Ellas quieren tripular la nave que se llama familia. No están dispuestos a que su marido lo haga. Y por eso la familia sufre. Estamos hablando de roles, estamos hablando de funciones, no estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de la santidad, porque fíjense que a la luz bíblica, esa debería ser su perspectiva y la mía, a la luz bíblica la salvación y la santidad es tanto para griego y judío, es tanto para bárbaro y salvaje, es tanto para esclavo o libre, es tanto como para hombre como para mujer. Pero a la hora de función y de roles hay distinción. No se puede hacer lo mismo que el otro. Ahí sí ya no es que todos somos iguales. Si Dios compara la familia suya con el cuerpo humano, piense, ni siquiera las huellas dactilares de nuestros dedos son iguales, ninguna. Todas son distintas la una de la otra. Todas. Todas. Y yo no puedo hacer con el pulgar lo que sí puedo hacer con el meñique. En el anular no puedo poner esta argolla. Esta argolla que tengo en el anular no la puedo poner en el pulgar. Su llamado ahí es distinto dentro del ámbito de la iglesia, la familia de la fe. Una mujer puede evangelizar, pero no debe pensar que porque evangeliza y Dios la usa, ahora puede aspirar a enseñar formalmente a toda la grey de Dios. Eso es contradicción. Eso es antibíblico. Eso va contra la naturaleza de Dios para la iglesia. Eso es desorden. Por lo tanto, seguir el orden es clave para tener ¿qué? La bendición de Dios. ¿Y no la de quién? Hombre, la del diablo. ¿No la de quién? Hombre, la del mundo. Porque el mundo bendice. ¿Y no la de quién? La propia. De esto acabo de hablar. No de la gente caritativa. Porque si hay gente caritativa en este mundo, ¿sabe quiénes son? Los hijos del diablo. Los hijos del diablo son una de las personas más caritativas que hay en la tierra. Fundaciones, asociaciones, obras de caridad. Es una cosa impresionante. Si hay alguien generoso, es un hijo del diablo.
¿Y usted quiere la bendición del hijo de Dios o de un hijo del diablo? Pero puede ser tentador, porque el hijo de Dios nunca le va a dar lo que un hijo del diablo sí le puede dar. Por eso Satanás le propuso a Jesús su bendición. Si postrado me adorares, mira, te doy todo esto, Jesús. Todo esto será tuyo. ¿Ven que hay bendiciones del diablo? Pero al final, mal paga el diablo al que bien le sirve. Y nunca se le olvide. Nunca se le vaya a olvidar. Al principio disfruta de las mieles del diablo, pero después tiene que pagar con creces lo que recibió de parte de Satanás. Yo no quiero bendiciones de este tipo y tampoco las bendiciones de los que le dan lugar al diablo. Como el apóstol Pedro, que cuando oye a Jesús que tiene que ir a la cruz, quiso bendecirlo con palabras de aliento, diciéndole que esto no te acontezca. De una vez Jesús se quedó mirándole y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú tienes la mirada puesta en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Jesús ni siquiera estuvo dispuesto a recibir la bendición de uno de los suyos que le dé lugar al diablo. No me interesan esas bendiciones. No me interesa palabras de ánimo que no vienen de Dios. Y reciba la capacidad que tuvo Jesús para saber cuándo la bendición viene de Dios y cuándo no viene de Él, para poder decirle sí a la bendición de Dios y no a la que no viene de Él. Recíbala en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que recibir esa capacidad. Recíbalo. Esto tiene tanto poder, hermanos. Cuando lo que nos mueve es la fe. Mire, hermano, esto es poderoso. Esto es poderoso. Están calienticos, están lindos. Todos calienticos. Reciban la bendición de Dios. Diga que está recibiendo. Diga que está recibiendo. Diga que está recibiendo, Nidia. Diga que está recibiendo. La capacidad de qué. ¿Qué capacidad está recibiendo? De saber qué bendición viene de Dios y qué bendición no viene de Él. Para decir, yo recibo lo que viene de Dios. Por más tentador que sea, si no es de Dios, lo rechazamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Recuerdan el testimonio que le di ayer? Le ponemos bodega, hermano Juan Carlos, y comience a pastorear. Yo no vi eso de Dios. Yo dije, no. A mí me saltó fue el corazón. Yo dije, eso no es de Dios. No. Las bendiciones de Dios vienen por otro camino. Dios no se salta el orden. Dios no se salta el orden. Amén. Están todos calienticos. Me dejaron las manos calienticas. Tan bonitos. Pueden sentarse. Entonces, entienda que las bendiciones de Dios vienen sin mixtura. Son diáfanas, dones perfectos, son provisión y favor que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, las bendiciones de Dios no alegran la carne, sino el espíritu. Porque a la carne las bendiciones de Dios la entristece. ¿Usted cree que esta carnecita va a estar contenta levantándose todos los días a las 3 de la mañana durante 12 días? Bueno, casi todos los días. No, la carne se aflige. Yo quiero dormir más. Yo me acosté muy tarde. ¿Quién lo manda? Acuéstese más temprano con las gallinas. Las bendiciones de Dios alegran el espíritu. Por eso Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil, señores. Y si el espíritu no está fortalecido, por causa de buscar a Dios en oración, la carne maneja a la persona y termina aceptando las bendiciones que no vienen de Dios. Pero no así con nosotros hoy y no así con nosotros
en lo porvenir. En el nombre de Jesucristo. Hermoso. Luego, hay que dejar de tener luchas. ¿Con qué? ¿De qué estamos hablando? Con el orden de Dios. Porque, ¿saben qué veo en la palabra? Que a Abraham Dios lo llamó y no a Sara. Y ojo, son pareja. Aunque Sara de paso fue llamada con él. Porque esto es una realidad. Y grábese esto, querido marido. Lo que usted haga afecta a su hogar, su matrimonio, sus hijos si ya lo tiene, para bien o para mal. Es imposible que un hombre casado diga: no, eso no le incumbe a mi esposa, eso no le incumbe a mis hijos. Claro que les incumbe. Claro que va a repercutir. De alguna manera Abraham es llamado, y pues ahí está Sara. Y Sara debe ¿qué? Sujetarse. Entonces ella le copia al llamado que le hace Dios a su marido y lo sigue. Me gusta que la palabra no dice que Sara se puso celosa. Y alguien puede decir prematuramente: pero pastor, a usted no le consta, usted no lo sabe. Primera de Pedro 3, 1 al 6. La Biblia se refiere a Sara como una de las mujeres santas. La Biblia habla de Sara como una mujer que sabe tratar a su esposo con una conducta casta, respetuosa, afable, apacible. Que ustedes saben que en este siglo, en este tiempo, eso no es muy popular entre las mujeres, entre los matrimonios. No se vende mucho. Eso no llena auditorios, eso no llena edificios o mal llamadas iglesias. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y la verdad, cuando digo que Sara no se puso celosa con él, yo, en mi opinión, creo que tengo razón. No sintió envidia, porque entre cónyuges a veces se mueve la envidia. Se mueve la envidia, pero no así entre Abraham y Sara, y no así de Sara para con Abraham. Sara no se sintió excluida. Sara no se ofendió porque Dios llama a Abraham, ni pensó: bueno, entonces ¿qué, Dios? ¿Tú eres machista? ¿Ahora ese es el Dios que vamos a adorar en esta casa? El Dios que no tiene en cuenta a la mujer. Eso es de una mujer inmadura. Esas reacciones son de mujeres inmaduras. ¿Sí o no? Porque la mujer inmadura tiende a precipitarse en sus juicios y tiende a generalizar ciertas cosas cuando realmente no son así. Y eso, en vez de hacer que la bendición se sienta, la opaca y genera un mal ambiente. Sara, gracias a Dios, no dijo: Dios es sexista. ¿Por qué? Pues porque no me tuvo en cuenta a mí. ¿Por qué tiene en cuenta a este señor y no a mí? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de Dios. Nada de eso. Pareciera que Sara entendiera que son uno. Pareciera que Sara entendiera: caramba, Dios bendice a mi marido, aquí estoy yo. Si yo soy carne de su carne, huesos de sus huesos. Si Él me ama, Él se ama. Si Él me hace bien, Él se hace bien. Pareciera que Sara tuviera todo esto muy claro. Por otro lado, nadie es más inclusivo que Dios. Pero no asocie la inclusión que estoy hablando con esa inclusión secularizada que promueve el desorden. Yo no estoy hablando de esa inclusión antinatural que aplaude lo abominable, lo perverso, que lo levanta, que lo pondera, que lo
que lo honra cuando Dios nos llamó a aborrecer lo inmundo y a amar lo santo. No aborrecer la gente, sino lo inmundo y amar lo santo. Pero la inclusión de este siglo le da cabida a lo inmundo como si fuera santo, cuando no lo es. Eso es desorden. Mientras que la inclusión divina, que fomenta el orden. Dios es inclusivo. O sea, nadie es más justo que Dios. Y cuando Él habló con la samaritana, estaba siendo inclusivo. Total. Le estaba dando a la mujer un lugar que había perdido, y más en calidad de samaritanas. Y cuando ella va y comparte y gana prácticamente a toda la gente que se vuelca sobre Jesús allá en Samaria, vemos lo inclusivo que llegó a ser Dios. Pero ¿qué ha pasado hoy? Los predicadores tomamos ese pasaje bíblico y decimos: por eso es que la mujer puede predicar en la iglesia. Eso es torcer la palabra. Porque ella no fue a predicarle a la iglesia, ella fue a evangelizar, a ganar almas. Y una mujer ganando almas no tiene ninguna limitante. Puede ganar el alma de un hombre, como el de un niño, como el de una mujer, como el de una niña. Pero en la iglesia no puede predicarle a hombres y a mujeres al mismo tiempo. Sí puede predicarle a mujeres, pero no a hombres y a mujeres. Pero nosotros hemos entendido otra cosa, que no está por ninguna parte en la palabra. Y así se van con Débora, y así se van con Esther, y sigue la lista, hermanos. Sigue la lista. ¿Y Dios qué hace? Pues seguir obrando, pero también actuando conforme a las oraciones de su pueblo. De ahí que yo le digo algo: si nuestra oración es que Dios ordene nuestra casa, Dios lo va a hacer. Pero prepárese, porque va a comenzar por nosotros. Que eso es lo más bonito, y nos puede patear en principio. Acuérdate de lo que me pediste. Sí, Señor. Ni tampoco Abraham dijo que: ay Dios, ¿por qué no pones a mi mujer? Yo soy un hombre de negocios, yo soy un hombre de ganadería, yo soy un hombre muy ocupado, yo estoy muy ocupado con las tierras, con los ganados. No argumentó, no sacó excusas, como desgraciadamente muchos hombres hacen hoy en la iglesia. Yo veo hombres que le achacan a las mujeres lo que ellos deben cumplir según Dios. Mal hecho, hombre. Eso es antibíblico, eso es antinatural, eso es una desgracia. Y en vez de ser una dicha, da tristeza. Hombres que le achacan a las mujeres sus deberes, empezando por los espirituales. Entonces vemos a la esposa de él que viene con la iglesia, pero él no. Entonces vemos a la esposa que se congrega, pero él no. Vemos al hijo macho que manda a la madre a orar, pero él no viene. Él no viene con ella. La esposa sirve en la iglesia y él no hace nada y no le importa. Por eso no hay felicidad. Cuando los varones, todos los varones, ¿dónde está su nieto, Tirsa? ¿Está dormido? Voy y lo beso. Voy y levanto a ese príncipe. Cuando los varones, todos los varones, ¿sí ven? ¿Lo vieron? Deberíamos ser los primeros en seguir el orden de Dios. Dígame, ¿qué es primero, hombre? Si usted tiene un lugar tan prominente que Dios nos lo da,
entonces honremos ese lugar, ¿verdad? Y si lo honramos, ahí estará esa esposa, ahí estarán esos hijos, siguiendo el orden sin renegar. ¿Por qué? Porque el Señor de la casa está haciendo lo que tiene que ser: cabeza, ejemplo, modelo, inspiración. Realmente es un Señor, es un hombre sabio. Mire, ella siguió el orden del Señor, se sujetó a Dios y a su marido, y por eso fueron ¿qué? Bendecidos. Su matrimonio fue bendecido, su hogar fue muy bendecido con la bendición de Jehová, con la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Realmente Abraham ve el cumplimiento de lo que significa su nombre. ¿Y sabe qué significa Abraham? Significa Padre exaltado. ¿Por qué ve el cumplimiento de lo que significa su nombre? Porque él supo como hombre vivir humillado bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, dependiendo de él, no ocasionalmente, dependiendo de Dios siempre. No dependía de su propia opinión, no dependía del consenso de los demás, sino de la voluntad de Dios. Entonces, el matrimonio que es bendecido, la familia que es bendecida, está precedida por ¿quién? Nada más y nada menos que por un varón que sabe oír la voz de Dios y la sigue. De ahí que podamos decir: caramba, esa familia está en cabeza de un varón que obedece al llamado a la salvación. Pero mi pastor, mi papá no es así. ¿Y usted es mejor que él? Dios no nos llamó a criticarnos, sino a cumplir nuestra función y a movernos bíblicamente cuando la función no se cumple, para que se dé por la intervención de Dios. Y ahí es donde tiene que entrar cada uno a cumplir su rol. Y qué hermoso poder ver que esa familia está en cabeza de un varón que obedece al llamado a la salvación, que obedece al llamado a la santidad, que obedece al llamado al servicio. La familia que Dios bendice es una familia que la dirige un varón que tiene muy claro el propósito de Dios y vive para cumplirlo. Esa es la familia bendita. Así que si somos sabios, vamos a ajustarnos a esto. Vamos a trabajar en esto. Esto es fundamental. Esto es clave. Una familia bendita tiene un marido, tiene un papá que tiene como cabeza ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Así como Cristo tiene como cabeza ¿a quién? A Dios. Y la mujer sabia tiene como cabeza ¿a quién? A su propio marido. ¿Ven por qué la mayoría de familias carece de la bendición de Dios? ¿Por qué? Por el desorden al interior de las mismas. Pero estamos creyendo que eso comenzó a cambiar. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La segunda cosa que vemos aquí es que una familia bendita confía en Dios. Para seguir el orden de Dios hay que confiar en Dios. Sí, puede haber esta postura: yo sé lo que Dios quiere, pero a mí me cuesta. ¿Por qué le cuesta? Porque tiene problemas de fe. ¿Por qué no tiene problemas para hacer lo que sabe hacer? Y no vacila en hacerlo. Porque usted tiene confianza. Porque tiene problemas para poner por obra lo que Dios manda. Porque no cree a Dios. No confía en Dios. Y es triste
que entre los hombres haya esa postura. Y por eso cuando en casa oímos a papá con esa postura, o la mujer tiene que oír eso de su marido, dice: fortaléceme, Señor. Este señor va a seguir en la misma. Muy triste. Se afecta la bendición. Para seguir el orden de Dios hay que confiar en Dios, hay que darle crédito como nuestro creador, creerle porque Él nos hizo y solo Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Su amiguito no lo sabe. Su amiguito no lo sabe. Sus amigos, sus compadres de labores, de familia, no, ellos no tienen ni idea de eso. Dígame, ¿qué le puede aportar el producto a otro producto hecho por el fabricante? El que nos aporta es el fabricante, y si el producto me puede aportar algo es porque realmente está cumpliendo su propósito, se está ciñendo al manual. Mientras tanto, no hay nada que me pueda aportar. Lo que sí les puedo decir es que se necesita de fe para decir: caramba, yo comienzo a vivir esto en mi vida. ¿Qué es eso? Automáticamente Abraham estaba establecido con su familia en ese momento cuando Dios lo llama en Harán. ¿Y sabe qué hacía en Harán Abraham? Les voy a contar un poquito de la historia de él, muy breve. Estaba allí haciendo familia. Abraham se va con Sara, ¿verdad? Y con todo lo que tenía a Harán para hacer familia. Ese era su proyecto, hacer su vida allá en Harán. Pero lo que Abraham no sabía es que ese no era su destino definitivo. Aunque él en un principio cree que su felicidad está en Harán. Oye, ¿ustedes saben cuántas ciudades yo recorrí con mi papá? Que pensó que la felicidad estaba en Bogotá, en Cúcuta, mejor dicho. Y nosotros con mi mamá detrás de él. Y se supone que la felicidad estaba en Cúcuta y él se venía a trabajar a Bogotá. Y nos dejaba allá con mi madre. Eso es chistoso. Eso es muy chistoso, hermanos. Mas ahora Dios, hablo de Abraham, se le reveló y lo llama a salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a una tierra que solo Dios le mostraría. Dios no le mostró la tierra, ¿me está copiando? Dios no le dio pormenores del lugar a donde habría que ir. Él debía salir confiando en Dios. Varón, ¿está copiando? Que mientras avanzara ese hombre, Abraham, Dios le daría revelación, o sea que él caminaría guiado por la voz de Dios y su familia con él, tras él. Abraham deberá dar ese paso de fe, ese paso de obediencia. ¿Y qué? Y salir de Harán. En el momento que saliera por fe en obediencia, Dios, ¿qué haría? Le haría entender. Abraham entendería cómo andar. Abraham entendería en qué dirección ir y dónde Dios quería que llegara. Abraham tenía que confiar en Dios. Y Abraham, como dije, significa que Padre exaltado, pero exaltado por Dios, no como esos manes que se exaltan por cualquier cosa, como muchos padres hoy día que viven con un genio volado, con un carácter, y esto porque no han sido transformados por Dios, y no porque Dios no sea capaz de cambiarlos, sino porque como padres no se disponen a un cambio. ¿Como quién? Como Abraham, quien fue circuncidado. Y eso tiene un significado trascendental, que pasó de andar en la carne a andar en el espíritu. Abraham fue cambiado. ¿Desde dónde? Desde la médula de los huesos, desde su carácter. ¿Y cómo se veía ese progreso en el cambio? En la medida que él iba recibiendo revelación de Dios, en la medida que él iba recibiendo dirección de Dios. ¿Qué pasaba en la vida de Abraham? Había un cambio. Y si cambiaba Abraham, su mujer era transformada. Y si cambiaba Abraham, todo pintaba para mejor. Todo. Y la verdad, sus hijos, mi amigo y hermano en la común fe, ahora le estoy hablando a usted, querido varón,
necesitan es un padre transformado por Dios. Su mujer necesita es un esposo transformado por Dios. ¿Quiere saberlo? Yo se lo digo por ella. Su mujer pide con lágrimas un hombre cambiado por Dios. Que usted como papá se deje cambiar por Dios. Un padre que confíe en Dios y que pueda, que por ahora tal vez sus hijos ignoren que ese es el papá que realmente ellos necesitan. Aún así lo necesitan. Así ellos no lo valoren en principio. ¿No ve que Dios, quien lo hizo nacer, fue quien lo hizo procrear para que ahora, como Abraham, usted llegue a ser un padre exaltado? Por eso el mejor padre que sus hijos jamás tendrán es ser el padre que Dios quiere, más que el que usted cree que sus hijos necesitan. No es lo mismo ser criado o ser criada por un papá que confía 100% en Dios que por uno incrédulo, ¿o sí? Ahora, ¿con quién tendrá más luchas ese hijo? ¿Con el papá que confía 100% en Dios o con el papá incrédulo en cuanto a la crianza? ¿Con cuál cree que tendrá más luchas? Con el que cree en Dios. ¿Por qué? Porque la carne se opone contra el espíritu, batalla. Y si el hijo simpatiza con el mundo y su papá ya tiene clara su ciudadanía, que es celestial, aunque está en el mundo, no es de este mundo, entonces al hijo lo va a hervir, lo va a escocer que su papá le diga algo contrario a lo que todo el mundo hace. Pero yo animo a ese papá que siga adelante y no afloje. Ahora, tener la crianza de un padre que confía 100% en Dios hace que haya una diferencia en la bendición del hijo, ¿verdad? Porque no lo crió cualquier papá, sino uno que es bendito por Dios. De ahí que cuando hacen familia, entonces se ve la bendición. Pero cuando el hijo no valora esto, o cuando el padre no es esto para sus hijos, la cadena en cuanto a la familia se vuelve un problema y un caos total. De ahí que lastimosamente, hombre, si hijos de padres creyentes hacen lo que yo voy a decir, lastimosamente los hijos antes de casarse fornican. Y es triste. Es triste. Tal vez su papá y su mamá todavía no se hayan enterado que ustedes fornicaron antes de casarse, pero Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Y eso tiene afectada su bendición, porque no se empezó bien. Se empezó en desorden. Y algunos ni siquiera llegan a casarse y se quedan viviendo en fornicación. Así que un hogar bendecido que Dios bendice está a cargo de un hombre de fe que se mueve en la medida que Dios ¿qué? Le muestre. A nosotros nos mueve la fe, no dónde está la plata. Ah, allá hay plata, voy para allá. Camine, mujer. No. Así no es. Ah, la plata se consigue allá, corra para allá como una loca. No. Abraham no lo movió eso. Cuando Abraham se encuentra con Dios, lo comienza a mover Dios, no la necesidad. Dios. Y con base a la experiencia de Dios con Abraham, ese hombre no espera a que Dios le muestre el cuadro completo para ahí sí animarse. Entiendan esto porque es muy importante, queridos varones. Ese hombre no espera a que Dios le muestre el cuadro completo. Espero estar
siendo claro, para así animarse, estar seguro, tener la confianza y la certeza para actuar y obedecer a Dios en lo que Él manda, sino que se mueve en la medida que Dios lo guía. O sea, Dios le muestra y Él que actúa. Abraham va un paso a la vez. Abraham nos está diciendo que los hombres debemos ir un paso a la vez. Y cada vez que damos un paso es porque Dios nos está guiando en ese trayecto, ¿verdad? Abraham va un poco de trayecto a la vez. Abraham le sigue el ritmo a Dios. Muéstreme un hombre que le siga el ritmo a Dios y yo le mostraré el matrimonio de ese hombre feliz. Yo le mostraré a sus hijos felices. Y esto porque Dios quiere hombres que dependan de Dios. Dios bendice el hogar de un hombre que no ve inconveniente alguno en vivir dependiendo del Señor 24/7. Lo vuelvo a decir, Dios bendice al varón que no tiene inconveniente alguno en depender de Dios 24/7. Pues Dios no solo le va a decir al hombre, bueno, aquí están todos los pasos con pelos y señales, presta atención, toma nota, esto es lo que debes seguir en la vida, para que entonces ahí sí como hombre diga, listo, voy a la viga, ya sé qué es lo que tengo que hacer. No, tampoco Dios va a decir, aquí está toda la plata para que vivas la vida que quieres. Y entonces ahí sí nosotros nos animamos y vamos dando esos pasos, gastando el dinero por nuestra cuenta. Eso nunca va a suceder. Porque ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Acaso no son los que son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Y por qué se nos da así? Porque nada puede hacer un hijo de Dios por su propia cuenta. Y nosotros debemos aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Y hay una razón para que Dios nos guíe así, y es para que nuestra relación con Él crezca, para que continuamente tengamos que volver a Él para más dirección. ¿Me estoy dando a entender? Para que tengamos que orar constantemente, buscándole y pasando tiempo con Él. Entonces, la familia que Dios bendice en tercer lugar es una familia bendita porque está presidida por un varón que profundiza en su relación con el Dios viviente también. Una familia bendita es la que sigue el orden de Dios porque confía en Dios y profundiza en su relación con Dios. ¿Qué tan profunda es su relación con Dios, querido varón? ¿Qué tan profunda? Déjese guiar a profundizar cada vez más en su relación con Dios para que sea una persona de iglesia. Por eso, en cuarto lugar, una familia bendita es iglesia. Y mucho cuidado con lo que voy a decir ahorita, porque creo que es clave. Génesis 12:1, véalo conmigo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este llamado de Dios a Abraham tiene una gran revelación acerca de qué, de la familia que Dios bendice. ¿Cuál? Leamos una vez más el llamado en el versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, Abraham, sal fuera de donde estás. Ahora, esto tiene que ver con la iglesia del Señor. Se lo explico. ¿Qué significa iglesia? Etimológicamente hablando, significa llamar fuera de. Llamar fuera de. Iglesia significa llamar fuera de. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A donde yo te voy a mostrar. Y vemos acá que Dios llama a Abraham fuera de. ¿Fuera de qué? Fuera de su manera de vivir. ¿Fuera de qué? Fuera de su cultura. ¿Fuera de qué? Fuera de sus tradiciones. ¿Fuera de qué? Fuera de su zona de confort. Y esto significa fuera del mundo. Ahora Abraham salió ¿qué? Fuera. Y cuando sale fuera, ¿qué se volvió Abraham? Iglesia. Cuando sale fuera, Abraham se vuelve iglesia.
que aunque está en el mundo, no es de este mundo. O sea que el hogar que Dios bendice es el que en cabeza del marido y padre, si es que ya lo es, sale fuera de su manera normal de comportarse, sale fuera de su forma normal de pensar, sale fuera de la cultura de este mundo hacia la cultura más elevada. ¿Cuál? La del reino. Sale fuera de la idolatría, sale fuera de su vieja manera de vivir. Quede claro, mientras no salga fuera de estas cosas, no verá la bendición. Dios bendice el hogar, la familia de un varón que es iglesia, que va hacia el reino de Dios, que se considera un ciudadano celestial. ¿Y lo rige qué? La constitución del reino. El hogar que Dios bendice está presidido por un varón que vive basado en esta realidad. El hogar que Dios bendice está presidido por un varón que ve su casa y dice: somos iglesia, somos la iglesia. ¿Por qué? Porque salió del mundo, que está en el mundo, pero no es de este mundo. Si así lo hace, será ¿qué? Bendecido. ¿Qué hizo Abraham? Salió fuera de. Dice en Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová lo dijo. Eso dice Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo. No como su amigucho se lo dijo, no como su juerga se lo dijo. No, como Jehová se lo dijo. No como la familia se lo dijo, sino como Jehová se lo dijo. Mire, para los que todavía se preguntan por qué Dios solo habla a Abraham y no de Sara, o habla de Abraham y no de Sara, además de porque el hombre es el responsable de la casa. Lo digo con palabras mayúsculas: el hombre es el responsable de la casa. A los hombres nos tocará, queramos o no, rendir cuentas de nuestros matrimonios. El amigo no va a rendir cuentas por su matrimonio. Soy yo el que debe rendir cuentas de mi matrimonio un día delante de Dios. Hay que rendir cuenta de nuestros hijos, hay que rendir cuentas de nuestra familia. Del hombre, de cierto modo, depende la bendición matrimonial del hogar y la familia. Por Abraham fue que Dios bendijo a la familia, y es que Dios bendice actualmente ¿qué? Todas las familias de la tierra que estén dispuestas ¿a qué? A salir fuera, a ser iglesia. Una familia que no sea iglesia no tiene la bendición de Dios. Entonces, ¿qué clase de bendición hay en una casa donde todos no han salido fuera? ¿Ven cómo le toca? Por eso este ayuno, por eso este tiempo, porque Dios es poderoso y Él nos está dando las herramientas para ver la bendición que Dios quiere darle a nuestra casa. Dice Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sigue. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Subráyeme eso, por favor. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Subráyeme eso. Y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Subráyeme eso último. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Termino con esto. Es pues fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aprenda esto, varón, y aprenda esto, iglesia, y aplíquelo ya. No necesitamos ver para creer. No necesitamos sentir para creer. Basta solo con oír para creer. Si creemos, ¿qué va a pasar? Haremos lo que Dios dice, punto. Contrario a la postura de nuestra carne. Y veremos
la bendición. ¿Por qué? Por hacer lo que Dios dice. Entonces, creemos por oír, creemos solo con oír, sin necesidad de ver, sin necesidad de sentir, ¿verdad? Y por creer, por obedecer, vemos hecho ¿qué? ¿Qué? Lo que oímos. Lo vivimos. Dios bendijo a Abraham. Dios transformó a Abraham. Lo hizo un hombre grande de carácter. ¿En qué medida? En la medida que Dios fue revelado. En la medida que Dios fue mostrándole. En la medida que Dios fue hablándole. En la medida que Dios fue notificándole. Ve de lo que se pierde cuando no lee la palabra. Ve de lo que se pierde cuando se congrega. Y no me venga a decir que usted es mejor hombre que se congrega de vez en cuando que el hombre que busca a Dios de verdad siempre como Él lo manda. No soy mejor hombre. Y espero que ningún hombre se atreva a decir que con 12 días es más que suficiente para desentenderse de Dios todo el 2025, porque ya estuvo 12 días buscándolo. Eso es un engaño, eso es una falsedad. Porque Abraham fue transformado en la medida que Dios le iba notificando, en la medida que Dios le iba diciendo. La historia bíblica así lo registra. E hizo de él ¿qué? Una gran nación. Si no, miren a Israel. Si no, miren a la iglesia, que es el olivo injertado en el olivo genuino. Y ahora en Abraham las familias son benditas. Y aquí estamos nosotros, ¿qué? Siendo benditos por Dios. ¿Gracias a qué? A que un papá, un marido, le creyó a Dios. Y Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo su casa con él, y Dios lo bendice a usted y su casa con usted. Y usted y su casa van a ser de bendición para otras familias. Miren, Dios está haciendo y quiere hacer cosas grandes de su vida, en su familia, para que como familia sean de bendición para otros. Y déjeme decirle a alguien, vamos a ver, esto es una prueba, pero lo tengo que decir. Escúcheme, yo sé que es una prueba, Dios lo ayude. Yo ya oré para que Dios me ayude. Si no está realmente interesado en ser de bendición para otros, porque lo único que quiere es que Dios lo bendiga a usted y nada más. Si es así, su fe es incorrecta, y le digo con cariño, usted no debería estar acá. Está equivocado de lugar. Este no es su lugar. Porque si realmente usted es de Cristo, Cristo lo salvó. ¿Sabe para qué? Para que en cabeza de su casa, con toda su casa, sea una bendición para otras familias. Yo diría un fuerte amén a eso. Familias benditas. Venga y reciba más del Espíritu Santo. Hijo mío, suba acá, por favor. Bendecido, Señor, la familia. Para los que no se han dado cuenta, aquí no cantamos lo que está de moda, aquí cantamos lo que nos aporta la vida. Aquí no cantamos lo que exacerba las emociones, aquí cantamos lo que eleva el espíritu. Y usted ha pasado aquí adelante porque quiere más del Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo venga y reciba más del Espíritu? Porque ¿sabe quién trajo orden al caos? El Espíritu Santo. Dios por su Espíritu trajo orden. Y necesitamos orden en nuestras casas. Necesitamos orden. Y se me quebranta la voz porque hace falta. A veces no se ve la necesidad tan grande que se tiene de que Dios ordene la casa. Dios le dijo a un hombre que se lo iba a llevar: ordena tu casa porque morirás.
Ordena tu casa. Ordena tu casa. Y fue Dios el que le habló. Fue Dios el que trajo la palabra a través del Espíritu Santo. Y es el tiempo de tener una casa ordenada. Es el tiempo de ir con el orden de Dios. Es el tiempo de seguir el orden divino. ¿Y sabe qué demanda eso? Humildad. ¿Sabe qué demanda eso? Ser como Abraham. Abraham tenía planes. Abraham había planeado hacer familia en donde quiso. Abraham había planeado salir adelante con su esposa sin tener en cuenta a Dios, hasta que Dios vino a él. Y entonces él salió fuera de sus planes, salió fuera de su cultura, salió fuera de su idolatría, salió fuera de sus costumbres, salió fuera de su manera de pensar, salió fuera de sus gustos, salió fuera. Y Sara, hermosa, sujeta con él, se fue. Sara se fue con él. Sara le hizo caso. Sara le creyó. Sara le creyó al Dios de Abraham, al Dios de su marido. Yo estoy convencido que cuando lloramos así somos bienaventurados. Necesitamos el orden tuyo, Señor. Nos rendimos a ti. Y por favor, perdónanos. Perdónanos porque hoy se abren nuestros ojos y reconocemos que en parte hemos tenido que ver con la desdicha de nuestra casa. En parte nosotros le aportamos a nuestros hijos para que no sean felices. En parte hemos sido responsables de sus defectos e imperfecciones. Porque nos faltó mantener el orden. Nos faltó conocer el orden. Nos faltó consentir el orden en vez del desorden. Nos faltó, Señor. Nos faltó. Levante sus manos al cielo. Espíritu Santo, llena ahora. Llena, mira el hogar de Nelson, mira a Rocío, mira a Salomé. Ellos representan muy bien un hogar. Ellos representan un hogar, Señor. Ahora Nelson necesita esa guía, porque él está como cabeza, Señor. Ahora llena, Señor. Llena con tu espíritu. Llena con tu espíritu, Señor. Llena el que lo quiere. Llena el que lo cree. Porque es fundamental que queramos. Es fundamental que lo creamos. Ahora, Espíritu de Dios, llena tú. Ahora, llena. Que ninguna familia comience en cualquier derrotero. Reciba, familia linda. Reciba, Salomé. Que ninguna familia se acabe, Sí, Señor. por falta de amor. Que no se acabe la familia, Señor. Que no se acabe ese hogar. La pareja Que no se acabe ese matrimonio. uno del otro, de cuerpo y de mente. Créalo, Ana. Y que nadie Créalo, Ana. interfiera en la Las sanas de la vida Biblia son mujeres de fe. de un hogar. Las sanas de la Biblia son mujeres de fe. Que ninguna Ahora, familia se no importa albergue lo que vea, no importa lo que debajo oiga. de un puente. Usted vive por fe y no por vista. Y que Déjese llenar por el Espíritu Santo y Él va a traer la orden. vida de un Él va a traer orden a hacia su los casa. dos. Y va a comenzar por usted. Y que Va a nadie enfatizar su nos obra haga en su vivir vida. sin ningún En el nombre de horizonte. Jesucristo, recíbalo ahora. ¡Ahora! Y que puedan vivir sin temer con tu lo que espíritu. venga Llena a nuestros después. hijos. Llena a nuestros hijos que tal vez no han tenido el mejor ejemplo. Que están sin un papá. Que están sin un papá, Señor. Llénalos. Tú sabes lo que siente un hijo que no tiene a su papá al lado. Que ha tenido que acomodarse a la situación, Señor. Llénalos con tu espíritu, trae consuelo. Llena con tu espíritu cada vida, Señor. Por favor, tu espíritu llenando, te lo pido para tu gloria. En el nombre de Los Jesús. hijos conozcan la fuerza
que tiene el amor. Que nada impida su encuentro con Dios. Bendecido, Señor, las familias. Pida a Dios la bendición para su casa, para su hogar. Señor, dame tu bendición. Bendecido, Señor, aquí estoy, Señor, como Abraham. La mía guíame, también. Dirígeme, por favor, te lo pido para tu gloria. Señor, las Por favor, familias. Señor, nuestros hijos te necesitan. Sana sus corazones heridos, sana sus corazones decepcionados, sana sus corazones maltratados, sana sus corazones que están siendo acusados por sus pecados, por sus errores. Sana sus heridas, sana las heridas de nuestros hijos, esas heridas que nosotros los padres les causamos por falta de seguir el orden tuyo, Señor. Pero tú eres poderoso para sanar el corazón de nuestro hijo. Tú eres el poderoso para colocar en él el amor. Tú eres poderoso para quitarle el corazón el desánimo. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso para levantar a mi hijo. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Ahora, Señor, que marido y llena con tu mujer espíritu. de rodillas Por favor, contemplen sus hijos. llena con tu espíritu. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor.